Buenas chicos, espero que se estén cuidando. Hoy vamos a ver división política del continente americano. Bien, como dijo la profe, el tema de hoy es división política del continente americano. ¿Alguien sabe qué mapa es este? Sí. ¿Un mapa planiferio puede ser, profe? Bien, ¿y qué se representa en un mapa planiferio? Los continentes, los países. Bien, como dijo el alumno, en un mapa planiferio se representa toda la superficie de la Tierra. Bien, en un mapa planiferio se ve representada toda la masa terrestre de la Tierra, como también así los océanos. En el planeta Tierra existen 6 continentes. ¿Alguien sabe uno de ellos? ¿Cómo se llama por lo menos? América. Bien, América es uno de ellos. Luego tenemos África, Oceanía, Asia, Europa y el continente antártico. El continente americano está ubicado hacia el oeste del meridiano de Greenwich, que es este. Bien, hacia el oeste se encuentra el continente americano. Luego tenemos el continente africano, que se distingue del continente europeo y asiático por el estrecho de Gibraltar y por el canal de Suez. Luego tenemos el continente oceánico, que se encuentra al suroeste del continente asiático, y en el polo sur o en el extremo sur del planeta tenemos el continente antártico. Todo esto nos sirve para ubicar América, o nosotros donde vivimos, en el mundo. Bien. Retomando la palabra continente, como dijimos anteriormente, cuando decimos continente hacemos referencia a grandes extensiones de la corteza terrestre que se hallan emergidas de los océanos y que supera en gran tamaño o consideración a países grandes o incluso hasta la isla más grande que conocemos en el planeta Tierra, que es Groenlandia. Esta introducción nos sirve para conocer más sobre nuestro continente y cómo está conformado, tanto políticamente como culturalmente y estructuralmente, entre otros ítems. Bien, el continente americano se le atribuye este nombre a Américo Vespucio, que fue un navegante de los tiempos de Colón. Seguido de esto, decimos entonces que el continente americano es la segunda masa terrestre más grande del mundo, luego del continente asiático, que cuenta con una superficie de 42.549 kilómetros cuadrados y con una población de 970.040 millones de habitantes hasta 2016. Nuestro continente se subdivide en 3 continentes o en 3 Américas según su criterio físico estructural. Acá al norte tenemos América del Norte. Luego en el centro tenemos América Central y Antillas, y en el sur está América del Sur. Estos 3 subcontinentes están conformados o están repartidos por 35 países nacionales soberanos, uno asociado a los Estados Unidos y 24 son dependientes de países de Europa, como por ejemplo Dinamarca, el Reino de los Países Bajos, el Reino Unido o Francia. Bien, de acuerdo a lo que nos explicaba el profe, América, como nos decía, se divide en 35 países. ¿Alguien sabe la definición de país? No, profe, no tengo idea qué es el concepto de país. Bien, país se la toma como una unidad delimitada, autónoma de una parte del territorio del planeta Tierra. Este también responde a un poder central, también llamado, lo podemos definir como Estado o como nación. Este establece una jurisdicción con características propias asentadas en el territorio, ya sea como la economía, sus tradiciones o sus costumbres, también su cultura.
Bueno, un país también tiene una identidad política. ¿Qué es lo que esto significa? Que dentro de cada país existe una ciudad central donde dentro de ella están subdivisiones, donde ahí se rigen las leyes. Las diferentes entidades que puede haber dentro de un país, esta se la conoce comúnmente como capital de cada estado. Bien, cada país cuenta con aspectos políticos, sociales, económicos y culturales. Dentro de ella cuentan con una central donde se encuentra conformada por subdivisiones. Bien, esto nos permite que haya un control jurisdiccional para que haya un orden social y supervisar el cumplimiento de las leyes. Profe, disculpe, cuando hablamos de capital es algo así similar, lo que yo entiendo, ¿no? Sería una sede central, digamos, de cada país donde se toman decisiones, diferentes decisiones, digamos, la más importante del país. De acuerdo a la definición que ustedes me están dando, ¿no? Exactamente, alumno. Cada país cuenta con una capital donde ahí se rigen todas las leyes y todo el control soberano sobre el mismo territorio. Claro. Ahí se toman las leyes que rigen para todo el país y la forma de organización de un país. Así es, que también se pueden dividir por estado o por provincia. Por ejemplo, en el norte se lo considera como estado, en México y en Estados Unidos, por algo es Estados Unidos, y acá en Argentina lo conocemos como provincia, y dentro de la provincia están subdivididos en departamentos, como acá en la provincia de Salta, y en Buenos Aires se lo conoce como partido. Por ejemplo, el partido de Tigre, el partido de Lanús, etc. Así en Brasil también creo que le llaman estado, creo que no son provincias, creería. Sí, Estado de Río de Janeiro. Bien, de acuerdo a todo esto, ahora, ¿cómo pueden ustedes identificar un país? De acuerdo a cuáles de aspectos, A la cultura. Y lo primero que se me viene a la memoria cuando me dicen el país, yo para reconocer un país es la bandera, creo que es lo más significativo que hay dentro de un país. bien, los símbolos patrios, todo. Bien, por ejemplo, si yo digo el mate, ¿de dónde es? Argentino, supongo yo. Sí, argentino O uruguayo. y como comparte la misma cultura con Uruguay. Después, por ejemplo... Eso vamos a nivel cultural. No, o sea, por favor, de identificar acá. Bueno, por eso vamos a la forma de Sí, identificar, a nivel forma- cultural, a nivel bien, cultural. Bien, como dijimos que el mate es argentino, también uruguayo. Por ejemplo, en México se lo conoce también por su cultura, los tacos, los mariachis. A ver ahora ustedes como alumnos, díganme otros países que conformen al continente americano, por ejemplo. A ver, Brasil, Brasil bien, conocido por su samba, por la samba brasileira. bien por el fútbol también, al igual que Argentina. Otro más. Estados Unidos, Estados Unidos es muy conocido a nivel mundial, uno por ser la primera potencia del mundo y otra por su cultura, que es impresionante cómo ellos venden su cultura y la forma de organización económica que ellos tienen. lo primero que se viene a la cabeza es la Estatua de la Libertad. Ese creo que yo el símbolo, uno de los símbolos más importantes. ¿Puede ser, profe? Como decía el alumno acá, que Estados Unidos se lo conoce por la Estatua de la Libertad, también se lo conoce por el Central Park o por la ciudad de Nueva York, que se le dice la Gran Manzana, o por el mismo Hollywood, que se encuentra en Los Ángeles, California. Bueno chicos, antes de las actividades vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos durante toda la clase hasta el momento. Entonces, ya sabemos que el continente americano es la segunda masa terrestre más extensa del mundo, luego del continente asiático. Sabemos que está ubicado hacia el oeste del meridiano de Greenwich. Sabemos también que está conformado por 35 países soberanos, 1 asociado y 24 que dependen de países europeos. A ver, si yo digo que el mate es argentino, por ejemplo, los tacos y los mariachis, ¿de dónde son? Creo que de México. México, bien. Siguiendo con la forma de reconocer a los países por medio de su cultura,
también podemos decir que el mate es uruguayo. Y de Brasil, ¿qué me podrían decir? ¿Cómo se lo conoce a Brasil? Por la samba, por el carnaval, eso es parte de su cultura. Bien, la samba, el carnaval, el fútbol, incluso por el río más largo del continente, que es el río del Amazonas. Y al norte tenemos un país muy conocido, que es una potencia mundial, que es los Estados Unidos. ¿Cómo lo pueden reconocer a ustedes, a los Estados Unidos? Por la Estatua de la Libertad, lo primero que se me viene a la cabeza, por el monumento que forma parte, ¿no? Claro. En Estados Unidos se encuentra la Estatua de la Libertad, el Central Park o la ciudad de Nueva York, que es conocida como la Gran Manzana, o también se le puede conocer por ciudades a nivel mundial, por ejemplo, como Las Vegas, que es una ciudad de turismo, de casinos, y luego está Hollywood en Los Ángeles, California. Por las películas, ¿no? Hollywood. Por las Claro, películas. las películas, exactamente. Bien, como nos decía el profe, que hay un país que está asociado, este es Puerto Rico, que se encuentra asociado a Estados Unidos. Otro también que tenemos es Groenlandia, que depende de Dinamarca, como así también la Guyana Francesa, que es una provincia que si bien se encuentra en el continente americano, pero ella está Pertenece al país de Francia. bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alumno? Como veía hace un rato, o sea, ellos obedecen, como vean, hace rato veíamos el concepto de capital, que vendría a ser como una sede central, ¿no es cierto? Sí. Y donde mayormente se organiza el país. Digamos, estos tres países que me acaba de nombrar, ¿ve? como Groenlandia, la Guyana Francesa y Puerto Rico, ellos también obedecen a las leyes de los países que tienen el gobierno operante en ese momento, por ejemplo, como de Francia, en el caso de Guyana. Sí, la Guyana Francesa, si bien no están dentro del territorio de Francia, estas se rigen de acuerdo a la forma de gobiernos que se lleva a cabo dentro de Francia. Otro ejemplo es lo mismo, como decía la profe acá, Puerto Rico. Es un estado asociado a los Estados Unidos, pero si bien acá en Puerto Rico los habitantes pueden votar, pero no votan un presidente, sino un representante de ese estado. Bien, con lo que vimos ahora en la clase, acá la profe le va a dictar unas pequeñas actividades para que la realicen durante la clase, ya lo que queda el resto, o si bien la pueden llevar a su casa y para la próxima clase la traen hechas. Bien, pregunta número 1. En un mapa de división política de América, reconocer con colores su división teniendo en cuenta su criterio físico y estructural. ¿Listo? Sí. Bueno, número 2. En un mapa del continente americano de división política, localice todos los países de América con sus respectivas capitales. Bien chicos, gracias por su participación, espero que les haya gustado la clase, cuídense y cualquier duda con las actividades nos avisan. Hasta luego.